dónde está el agua en Marte? Marte hace mucho tiempo fue un planeta húmedo. Hay rastros en su superficie, marcas de río seco, características geológicas que nos indican que su superficie en algún momento hace unos 3.000 millones de años, el agua corría en la superficie de Marte. ¿Dónde está? Hay muchos indicios que nos dicen que hay mucha agua bajo la superficie de Marte, pero no es suficiente para explicar toda la existencia del agua que había. ¿Dónde está el resto? Con datos del telescopio espacial Hubble y la misión MAVEN de la NASA, se ha podido desentrañar este problema. Vamos a ello. El agua solo puede ir a dos sitios. Puede congelarse en el suelo o la molécula de agua puede romperse en átomos y los átomos pueden escapar de la parte superior de la atmósfera hacia el espacio. Para entender cuánta agua había y qué pasó con ella, necesitamos entender cómo escapan los átomos al espacio. Se ha combinado datos del Hubble y de la misión MAVEN para medir el número y la velocidad de escape actual de los átomos de hidrógeno que escapan hacia el espacio. Esta información permitió extrapolar la tasa de escape hacia atrás en el tiempo para comprender la historia del agua en el planeta rojo. La luz solar descompone las moléculas de agua de la atmósfera marciana en átomos de hidrógeno y oxígeno. En concreto, se midió el hidrógeno y el deuterio, que es un átomo de hidrógeno con un neutrón en su núcleo. Este neutrón confiere al deuterio el doble de masa que al hidrógeno. Como su masa es mayor, el deuterio escapa al espacio mucho más lentamente que el hidrógeno normal. Con el tiempo, a medida que se perdía más hidrógeno que deuterio, la proporción entre deuterio e hidrógeno aumentaba en la atmósfera. La medición actual de esta proporción da una pista sobre la cantidad de agua presente durante el periodo cálido y húmedo de Marte. Estudiando cómo escapan actualmente estos átomos, pueden comprenderse los procesos que determinaron las tasas de escape durante los últimos 4.000 millones de años, y de este modo extrapolar hacia atrás en el tiempo. Aunque la mayor parte de los datos del estudio proceden de la nave espacial MAVEN, esta no es lo bastante sensible como para ver la emisión de deuterio de todos los momentos del año marciano. A diferencia de la Tierra, Marte se aleja del Sol en su órbita elíptica durante un largo invierno marciano y las emisiones de deuterio se desvanecen. Se necesitaron los datos del Hubble para rellenar estos espacios en blanco y completar un ciclo anual de 3 años marcianos, cada uno de los cuales tiene 687 días terrestres. El Hubble también proporcionó datos adicionales que se remontan a 1991, antes de la llegada de MAVEN a Marte en 2014. La combinación de datos entre estas misiones proporcionó la primera visión holística de los átomos de hidrógeno que escapan de Marte hacia el espacio. Lo nuevo de todo esto es que en los últimos años se descubrió que la atmósfera de Marte es muy turbulenta, mucho más de lo que se esperaba o de lo que se calculaba hace unos 10 o 15 años atrás. Toda la atmósfera es muy turbulenta, se calienta y se enfría en escalas de tiempo muy cortas, incluso en horas. La atmósfera se expande y se contrae a medida que el brillo del Sol en Marte puede variar en torno a un 40% a lo largo de un año marciano. Si te gusta todo este material que te estoy presentando, no dudes en suscribirte al canal y enviarle este link a tus conocidos. Por supuesto, también espero tus comentarios aquí abajo. Se descubrió que las tasas de escape de hidrógeno y deuterio cambian rápidamente cuando Marte está cerca del Sol. En la imagen clásica que se tenía anteriormente se pensaba que estos átomos se difundían lentamente hacia arriba a través de la atmósfera hasta una altura en la que podían escapar. Pero esta imagen ya no refleja toda la historia, porque ahora se sabe que las condiciones atmosféricas cambian muy rápidamente. Cuando Marte está cerca del Sol, las moléculas de agua, que son la fuente de hidrógeno y de deuterio, ascienden por la atmósfera muy rápidamente, liberando átomos a gran altura. El segundo hallazgo es que los cambios en el hidrógeno y el deuterio son tan rápidos que el escape atómico necesita energía añadida para explicarlos. A la temperatura que se encuentra en la atmósfera superior, solo una pequeña fracción de los átomos tiene velocidad suficiente para escapar de la gravedad de Marte. Los átomos más rápidos, los supertérmicos, se producen
cuando algo impacta al átomo con un chute de energía extra. Por ejemplo, cuando los protones del viento solar entran en la atmósfera o cuando la luz solar provoca reacciones químicas en la atmósfera superior. Estudiar la historia del agua en Marte es fundamental, no solo para comprender los planetas de nuestro sistema solar, sino también la evolución de los planetas del tamaño de la Tierra alrededor de otras estrellas. Astrónomos encuentran cada vez más planetas de este tipo, pero son difíciles de estudiar en detalle. Marte, la Tierra y Venus se encuentran dentro o cerca de la zona habitable de nuestro sistema solar, la región alrededor de una estrella donde podría acumularse agua líquida en un planeta rocoso. Junto con sus planetas hermanos, Marte puede ayudar a los científicos a comprender la naturaleza de los mundos lejanos de nuestra galaxia. Muchas gracias por llegar al final de este video, espero que te haya gustado, yo disfruto haciendo estos videos y me encanta. Te espero en el próximo video.